Presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo tenemos? Hechos 19, verso 8. Dice la palabra del Señor así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hoy vamos a estudiar hasta el verso 22, hermanos, de este capítulo, pero por ahora vamos a leer solo el 8 y acompáñenme por favor a orar para que Dios nos bendiga, nos hable a través de esta palabra. Padre, una vez más, muchísimas gracias por permitirnos, Padre, venir a este lugar, estar reunidos, adorándote y dándote la gloria que solo tú te mereces. Señor, que cada minuto que pasemos aquí sea de aprovechamiento para nuestras vidas espirituales. Cuando las personas van a un gimnasio, esperan ver resultados en su físico. Y cuando los estudiantes van a la escuela, esperan ver resultados en su aprendizaje. Del mismo modo, nosotros hoy queremos, Padre, al estar aquí en la iglesia, ver resultados en nuestra vida espiritual, en nuestra alma. Que lo anhelemos, que sea un deseo, Padre, un deseo profundo en nuestro corazón, ver resultados, crecer, dar frutos, ser dignos testigos de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos hablando, hermanos, en el contexto del tercer viaje misionero de Pablo, que comenzamos a ver la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, cómo le fue a Pablo en su tercer viaje misionero, pero específicamente en la ciudad de Éfeso. Nuestro tema se titula Pablo en Éfeso. Y cuando preparo estos sermones, hermano, tanto a la hora de prepararlos en la redacción como a la hora de prepararlos en oración, le pido mucho a Dios que estos sermones no se vean como una clase de salón en donde estamos aprendiendo historia o meros términos. Le pido mucho a Dios que estos sermones, aparte de que nos informan y nos educan en muchos temas bíblicos, pero que eso no quede ahí, sino que sea el evangelio de Dios predicado y explicado de tal manera en nuestras vidas que salgamos de este lugar transformados al escuchar la exposición de las Escrituras. Y yo sé que estos sermones expositivos, hermano, a veces hablamos un poco de historia, de contexto histórico, de cómo eran las cosas antes. Pero por favor, hermano, no pierda de vista el evangelio, que es la meta principal cuando estamos exponiendo las Escrituras. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mensaje que tiene el poder de transformar nuestras vidas y que debe de ser la necesidad más grande, hermanos, para nosotros. Quise hacer ese comentario antes de comenzar a analizar, hermanos, este mensaje. No pierda de vista el evangelio, esas partes de estos sermones donde estamos explicando a Cristo, su obra, su poder, su gloria.
Estamos ubicados, hermanos, en este sermón, geográficamente hablando, en Éfeso. Éfeso era un lugar conocido antiguamente como Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde por cierto sabemos, hermanos, que esta semana en las noticias nos informaron que hubo un terremoto en Turquía, Asiria. Hay que orar mucho por las personas afectadas, hermanos, en esa área. Es en esta área, hermano, donde Pablo está ubicado en el sermón que vamos a ver el día de hoy. Un lugar antiguamente muy importante. Al grado que a Éfeso se le conocía como el tesoro de Asia. Un lugar de paso prácticamente cuando vamos a un mapa y ubicamos esta región. Un lugar que unía continentes, Europa, Asia, África. Tiene una ubicación estratégica en el mapa y por eso es que era tan importante, se le conocía así como el tesoro de Asia. Vimos, hermano, que en un principio, en Hechos 16, versos 6 y 7, el Señor le prohibió a Pablo ir a este lugar. A pesar de que el Señor iba a llevar a Pablo a Éfeso en su momento, en ese momento se lo prohibió. Le dijo, no pases por ahí. Dice que, específicamente dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir a Éfeso en ese momento de su ministerio. Y más bien el Señor los guió, dice, por medio de una visión de un varón macedonio a que fueran a Macedonia. Y allá fue donde el apóstol fue y se fundó la primera iglesia de Europa, la iglesia de Filipo. Lo último que vimos, hermano, acerca de Éfeso en el capítulo 19, verso 1 al 7, fue la llegada de Pablo a Éfeso en su tercer viaje misionero. Y lo primero que vimos fue, en esos versos del 1 al 7, que Pablo se encuentra con 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista, pero que todavía no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Eran prácticamente, dijimos, personas en transición, personas que les faltaba todavía conocer a Cristo. Se habían quedado, dice, con el sermón de Juan. Juan el Bautista, que su sermón era un sermón de juicio, era un sermón de arrepiéntanse, conviértanse, porque ha llegado el momento, ha llegado el tiempo en que el Hijo de Dios está ya entre nosotros. Por eso cuando lo ve, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice, aquí el Cordero de Dios, y lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso trata Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Pero aquí cuando nosotros retomamos, hermanos, en el capítulo 8, nos damos cuenta que Pablo siguió por mucho tiempo en Éfeso. De hecho, en ningún otro lugar como en Éfeso, Pablo estuvo tantísimo tiempo en su ministerio. 3 años duró en Éfeso. Eso está en Hechos 20:31. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Cuando lleguemos a ese capítulo. Es decir, el ministerio de Pablo, hermanos, fue muy largo en esta ciudad de Éfeso, y por lo tanto creo yo que vale la pena entrar un poquito en el contexto histórico de qué es Éfeso. Este contexto histórico realmente lo tuve que haber dado en el sermón pasado, porque fue la primera vez que Pablo llegó a Éfeso. Pero quise guardar este contexto histórico para este segundo sermón, porque es aquí ya donde vamos a entrar en más detalle qué fue lo que pasó en Éfeso. Y es importante que tengamos en cuenta algunas cosas sobre este lugar, algunas cosas que nos cuenta la historia sobre Éfeso. Una de ellas es, hermano, que se dice que Éfeso era un refugio donde había muchas personas que habían huido de sus ciudades natales o países natales para refugiarse en Éfeso, porque el templo de Diana ofrecía una especie de santuario para criminales. Es decir, cuando estaban cerca del templo, el templo pasaba a ser una especie de asilo en donde las personas se encontraban protección y estaban entonces a salvo de las personas que los estaban persiguiendo, una especie de santuario, que es algo, me parece, que todavía sigue vigente el día de hoy. Hay ciertas iglesias en donde si alguien te está persiguiendo, tú puedes pedir santuario. Hace unos años, no sé si se acuerdan, una mujer latina estuvo en una iglesia por varios meses
porque pidió santuario. Migración la quería deportar, ella pidió santuario, y como no podían entrar a ese lugar para sacarla, pues no podían proceder las autoridades. Y más o menos a eso es a lo que me refiero, que Éfeso tenía esta peculiaridad. Mucha gente, cuando cometía un crimen, instintivamente buscaban protección en Éfeso. Y eso, hermano, nos hace entender entonces, o nos hace ver entonces, que había mucho criminal por allá. Era un lugar bastante peligroso, porque mucha gente que tenían esa forma de vida y de hacer asesinos o secuestradores o violadores, por lo general estaban en aquel lugar. Otra característica, hermano, de Éfeso es que había muchísima superstición. Había una venta de pergaminos mágicos en Éfeso que eran conocidas como las fórmulas efesias. Y la gente venía de muchos lugares del mundo a conseguir esos amuletos, porque se creía que si tú adquirías uno de esos, entonces te podía ir bien en un negocio que estuvieras emprendiendo. Muchas mujeres que no podían tener hijos iban a comprar esos amuletos con la esperanza de que de esa manera pudieran quedar embarazadas. Y en general la gente buscaba este tipo de supersticiones, hermano, tratando de buscar algún beneficio personal. Entonces era como un lugar de esos donde vendían reliquias y donde la gente era muy, muy supersticiosa y creía en todo tipo de cosa extraña. También, hermanos, en Éfeso estaba ubicado el templo de Diana, que ya comenté, y que está considerado inclusive actualmente dentro de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una edificación, hermanos, impresionante, un tamaño colosal, con unas columnas, hermano, hermosas, que se dice que cada una de esas columnas habían sido donadas por un rey de diferente lugar, de diferente país. Esto hacía entonces de Éfeso un lugar muy, muy admirado. Tome todo esto en cuenta, porque cuando lleguemos al tema que sigue y hablemos de cuando persiguieron a Pablo, porque cuando la gente se comenzó a convertir, comenzó a dejar todas esas creencias y supersticiones, y los que vendían templecillos de Diana, dice que se les echó a perder su negocio. Usted va a entender entonces el contexto de por qué para esta gente era algo tan delicado que el apóstol Pablo estaba haciendo, y esa razón es porque lo persiguen. Pero además, hermano, se contaba con la imagen de Diana o Artemisa, que era una figura muy extraña, una estatua toda de color negro sólido, con muchos senos de mujer por todos lados, porque se creía que esta diosa entonces era como la diosa de la fertilidad o de la abundancia. Por eso es que estaba cubierta de senos por todos lados, y era venerada diciendo que había caído del cielo. Es decir, no la habían elaborado, ninguna persona la había elaborado supuestamente con sus manos, sino que esta imagen había caído del cielo. Entonces se imagina la veneración que le tenían a esta imagen, hermano, era de este es un objeto extraordinario. Entonces no es un objeto de creación humana. De hecho, no dejaban ni que las personas quisieran inspeccionar el material del que esta estatua estaba hecha, ¿no? Se decía que ni siquiera sabían de qué material estaba hecha, ni de qué parte del cielo exactamente esta estatua había llegado. Entonces aquí es donde el apóstol Pablo llega, hermano, en su tercer viaje misionero, y tiene la gran misión de predicarle el evangelio a toda esta gente llena de supersticiones, paganos, que tienen ya un ídolo que adoran, que tienen ya un templo en el cual ellos se reúnen, y que por lo tanto solamente el poder de Dios podría provocar una conversión de unas personas, hermano, que estaban tan lejos del Dios verdadero, tan lejos del evangelio, tan lejos de la verdad, envueltos en toda esta vida pagana. ¿Okay? Vamos a ver 3 puntos, hermano. Todos los versos que vamos a ver hoy, desde el 8 al 22, los vamos a ver bajo los siguientes 3 puntos. El primero: proclamación y confirmación de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver del verso 8 al 12. El punto 2, una imitación de la obra de Dios. Hechos 19, del verso 13 al 17. Y por último, un despertar espiritual en Éfeso. Hechos 19, verso 18
al 22. ¿Ok? Vamos a ver el punto 1, hermano. Punto número 1, proclamación y confirmación de la palabra de Dios. Abra su Biblia ahí conmigo, Hechos capítulo 19, verso 8, por favor, y vamos a leer hasta el 12. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, así judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bueno, vemos como siempre al apóstol Pablo, lo primerito que hace es ir a predicar a una sinagoga donde están reunidos los judíos. Y Pablo fue llamado para ser apóstol a los gentiles, pero Pablo tenía una estrategia, una razón de por qué siempre iba a los judíos. Los judíos tenían, dijimos, en general, no todos, pero en general, un menosprecio por los gentiles. Y todo mensaje que le fuera predicado primeramente a los gentiles antes que a ellos ni siquiera lo iban a querer escuchar. Lo iban a rechazar desde un principio. Entonces Pablo estratégicamente decía, por lo general, yo al predicar en una sinagoga judía soy rechazado, pero es necesario que lo haga así, porque esa es la única forma entonces en que los judíos por lo menos van a oír. Si se lo predico primero a los gentiles, ellos ni siquiera lo van a querer oír, lo van a rechazar desde el principio, porque se están sintiendo menos que los gentiles, como si estuvieran siendo menospreciados por los gentiles. Dice, hermano, el pasaje que Pablo estuvo en esta sinagoga por 3 meses. En ninguna sinagoga le habían permitido a Pablo tanto tiempo. Es en esta sinagoga en donde Pablo también predicó por más tiempo. No solamente Éfeso es entonces el lugar donde Pablo más duró, con un total de 3 años, sino que también fue en la sinagoga de Éfeso donde más tolerancia, por decirlo así, le tuvieron al apóstol Pablo y a su mensaje, aguantándolo, entre comillas, por 3 meses. Pero eso no significa que las personas estaban contentos, lo estaban soportando, pero no estaban de acuerdo con él, sino que mire lo que dice, discutiendo, dice que estaba Pablo con ellos y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Esa palabra para persuadir quiere decir que el apóstol Pablo utilizaba sus mejores argumentos, se rebuscaba y de dentro de todo su conocimiento, echaba mano de todo su conocimiento para tratar de presentar a las personas argumentos irrefutables y que ellos pudieran entonces creer en este mensaje. Pero nosotros sabemos, hermano, que por muy bueno que un expositor sea, las conversiones solamente el Señor las puede hacer en el corazón de un ser humano. Entonces mire la reacción de la gente ante estos argumentos brillantes. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino. Aquí cuando habla del camino se refiere al cristianismo, se refiere al evangelio. Y fue un endurecimiento tal que no solamente rechazaron el evangelio, escuche, maldijeron el evangelio. Maldijeron el evangelio. ¿Por qué? Porque dice que se endurecieron. Su corazón, hermano, estaba como una piedra ante el mensaje del evangelio. Y cuando yo preparaba este sermón vino a mi corazón, ¿cómo es Dios, verdad, hermanos? Porque fíjese que no todos endurecieron el corazón. Unos creyeron. Ahorita vamos a ver que dice que Pablo, apartando a los discípulos, es decir, a los que sí creyeron, se los llevó a otro lado. Y yo pensaba y digo yo, wow, ¿cómo eres, Señor? Porque tú, cuando una persona endurece su corazón y no viene al evangelio, es solamente porque Dios lo permite. Porque Dios, hermano, cuando llama poderosamente a alguien a la salvación,
con un llamamiento que se le llama el llamamiento eficaz, eso es algo que un corazón no lo puede resistir. Y por muy duro que un corazón sea, de piedra, si usted quiere, ese corazón es quebrantado. Se le quita ese corazón de piedra y se le da un corazón de carne a esa persona. Porque Dios tiene ese poder, hermano. Dios, cuando Cristo se paró, hermano, en la puerta de Lázaro y gritó: Lázaro, ven fuera, Lázaro no podía resistir ese llamado, a pesar de que estaba muerto. Él tenía que obedecer ese llamado. Ese llamado, hermano, cuando estamos predicando el evangelio, aquí hay varios tipos de corazón, hermano. Y a lo mejor hay alguien aquí que tiene el corazón muy duro, pero cuando Dios llama así a una persona, con ese llamado poderoso, esa persona viene al Señor, hermano. Entonces yo me preguntaba cuando hacía este sermón, decía yo: Señor, ¿cómo eres tú, verdad? Porque algunos los dejas en su dureza. Estos que endurecieron su corazón, Dios les pudo haber quebrantado el corazón y convertirlos si Él hubiera querido. Pero Dios los dejó en su dureza. Mientras que a otros, hermano, Dios no los deja en su dureza. A otros Dios nos ha cambiado, hermanos, el corazón. Y si usted me dijera: pastor, ¿usted me puede responder esta pregunta teológica? ¿Por qué Dios a unos los deja en su dureza y a otros los llama de una forma tan eficaz que la gracia se vuelve irresistible en ese momento para ellos? Yo le diría que yo no sé la respuesta. Yo le diría que eso de este lado de la eternidad nosotros no lo sabemos. Solamente tenemos indicaciones que nos podrían ayudar un poco a entender una respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, Romanos 9:18 dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y Él endurece al que Él quiere endurecer. Eso, hasta ahí es hasta donde nosotros llegamos. Y ya el resto de por qué Dios sí transforma corazones de piedra y los trae a los pies de su Hijo, y ellos vienen arrepentidos, y Cristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No sabemos. La salvación en ese sentido, hermano, queda dentro de un decreto soberano de Dios al cual nosotros no tenemos acceso. Pero sin embargo, démosle gracias al Señor, porque a muchos de nosotros, hermano, que teníamos el corazón endurecido contra el evangelio, el Señor nos quebrantó el corazón y nos trajo a los pies de Cristo Jesús. Alguien preguntaría: pero entonces, ¿no es Dios responsable de que esas personas endurezcan su corazón? ¿Es Dios entonces el culpable de que esas personas no crean en Él? Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que el hombre es responsable. Y hasta ahí es donde nuestro entendimiento, hermanos, llega. Por ejemplo, dice que el faraón endurecía su corazón para no dejar a Israel. Y Dios también endurecía su corazón para que no los dejara ir. El corazón del faraón ya estaba quebrantado tras una plaga. Decía el faraón: váyanse, no los quiero más aquí. Y Dios dice, endurecía su corazón. Y decía el faraón: ¿saben qué? Siempre no. Y Dios traía una plaga que volvía a quebrantar a Egipto, y Dios endureciendo su corazón. Y alguien diría: pero entonces Dios tiene la culpa de que el faraón haya sido tan malvado. El problema está en interpretar que Dios crea maldad en un corazón endurecido. Tenemos que entender, hermano, que cuando dice que Dios deja un corazón a su dureza, o que Dios endurece el corazón de una persona, no quiere decir que Dios está poniendo una maldad en ese corazón que no había, sino que solamente Dios está dejando a esa persona a su maldad. Porque nosotros como seres humanos ya tenemos suficiente maldad en nuestro corazón para rechazar a Dios, como para que Dios nos ponga más maldad para que lo rechacemos. No sé si me explico. Hay quien ha dicho que uno de los peores castigos de Dios es cuando deja a alguien hacer su voluntad. Como cuando hay un hijo que te ha estado pidiendo consejo, y tú le dices no, no, no. Y le das razones de por qué no lo tiene que hacer. Y al último, como dicen, te harta y le dices: ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Lo estás entregando a hacer su voluntad y ¿sabes qué? Le va a ir mal. Por eso, hermanos, es tan importante que le digamos: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque cuando se hace nuestra voluntad, nos va a ir mal, hermano. Y alguien podría decir: ay, Dios me está dejando hacer lo que yo quiera, qué bueno es Dios. No, si Dios te está dejando hacer tu voluntad, es castigo y juicio lo que viene para ti.
Cuando Dios te concede las peticiones de tu corazón, pero tu corazón no está rendido a Cristo. Eso es malísimo. ¿Se acuerda aquellos en el desierto que decían, danos carne, danos carne? Ahí está, les dio su carne. Dice que hasta por la nariz se les salía tanta carne que estaban comiendo. Y en cuanto acabaron de comer carne, cayó una plaga y mató a miles en el campamento. Porque Dios les había concedido una petición de su corazón que no estaba de acuerdo a la voluntad de Él. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando algunas personas quedan a su dureza o el Señor los deja en su dureza. Es simplemente porque el Señor está quitando las restricciones de la maldad y las personas pueden operar haciendo su voluntad y haciendo lo que quieren. Entonces, Pablo se apartó y se llevó a los discípulos a la escuela de uno llamado Tirano. Parece que este no era tan tirano, ¿no? Porque fue bueno. Les prestó su escuela para que la iglesia siguiera operando en la escuela. Vea el escenario. Pablo está 3 meses predicando en Éfeso y a pesar de que muchos han endurecido su corazón y han maldecido el evangelio, sin embargo varios se han convertido. Y ahora los han echado de la sinagoga y no tienen dónde reunirse. Y este tirano, dicen algunos que era un filósofo, les presta el local que él usaba para su escuela. Él tenía una escuela, él tenía un local y entonces Pablo toma a todos los discípulos y los lleva a este lugar. Parece, leyendo Hechos y las epístolas detenidamente, poniéndole atención, que esta es la primera vez que la iglesia se reúne así como en un local. Pareciera, como un localcillo así como esto, algo así. Que Tirano lo usaba como escuela, pero en los momentos libres que Tirano no daba clases, se reunían los cristianos ahí y Pablo era el pastor. Pablo fue pastor de esta iglesia por 3 años. Pablo ya viene con 2 iglesias, ¿verdad? Porque ya fue pastor en Antioquía primero y ahora se queda en Éfeso 3 años y se planta una iglesia en esta escuela de este hombre que se llamaba Tirano. Es la primera vez entonces que la iglesia tiene un local. El local es prestado y lo estaban compartiendo con el dueño, operando en los momentos en que el dueño no usaba su lugar. Dicen, hermano, los estudiosos que Pablo, ¿sabe a qué horas hacía las reuniones en la escuela de Tirano? A mediodía. Dicen los estudiosos, encontró un pergamino antiguo que dice que Pablo daba sus predicaciones a mediodía en la escuela de Tirano. Y entonces nos preguntaríamos, ¿y por qué a mediodía? Bueno, era un lugar, hermanos, tan caliente que se dice que la gente se levantaba muy temprano para ir a trabajar y a las 11 de la mañana paraban el trabajo. Luego, al mediodía, iban, hermano, a la iglesia, los que eran cristianos, y después, ya por la tarde, cuando el calor había descendido, volvían entonces a trabajar. Y era un trabajo duro el que estaba haciendo el apóstol Pablo en este lugar. En Hechos 20:31 dijo el apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, dice, yo día y noche les he predicado el evangelio. Constantemente estaba predicándole el evangelio, hermanos, a todas estas personas. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Esto nos enseña 2 cosas. En primer lugar, la disposición de Pablo de predicar. Pablo quería predicar en todo momento el evangelio en el tiempo que estaba en Éfeso. Pero en segundo lugar, también la disposición, hermano, que tenían los hermanos de oír la palabra del Señor. Esto debería dar una motivación a nosotros, hermano, para no faltar a nuestras reuniones. Porque estos hermanos, ¿sabe qué hacían? Se paraban muy temprano para ir a trabajar, iban al mediodía a la iglesia y luego cuando salían de la iglesia se iban por la tarde para resumir su trabajo y terminar el día y terminar las cosas que les hayan quedado pendientes. ¿Y sabe qué? Eran personas que en sí llegaban cansados, hermano, porque la mayor parte de cristianos que vemos en la primera generación de cristianos del siglo I, ¿qué eran, hermano? Pescadores, agricultores, ganaderos. Tenían un oficio X como Pablo que se dedicaba a armar tiendas. Es decir, tenían oficios pesados en donde se asoleaban, se deshidrataban, llegaban a la reunión y la reunión era un calor, hermano, según los historiadores, era un calor terrible el que se sentía en esa reunión. Precisamente por eso la gente no estaba trabajando, porque hacía demasiado calor en ese momento. Y sin embargo la gente, hermano, sacaba de su tiempo para congregarse. Y eso es algo que nos debe distinguir a los cristianos, hermano. Los cristianos somos personas que nos congregamos. Somos personas que regularmente asistimos a la iglesia,
que no vemos el domingo solamente como un día más, sino como el día del Señor, el día en que nosotros nos reunimos para adorar y nos reunimos para aprender de las Escrituras. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le doy un consejo: tenga siempre en alta estima el congregarse, siempre. Y yo, hermano, por la Escritura le garantizo, hermano, que la Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, que su vida espiritual, hermano, va a ir en buena dirección. No quiere decir que congregarse lo es todo, porque a lo mejor vienes y aquí solo está el cuerpo, y no está la mente, no está el espíritu, no estás aquí. Pero por lo menos congregarse, hermano, es ir en una buena dirección. De ahí, obviamente, en casa tenemos que leer las Escrituras con nuestra familia, orar con nuestras familias, buscar hacer la voluntad del Señor siempre en oración. Entonces aquí hay una lección para nosotros, hermano: congreguémonos independientemente del trabajo. Congreguémonos independientemente de la estación del año. Hay gente que se congrega bien en el verano, en el invierno. Dice, me congrego bien en el invierno porque no hay trabajo. Pero en el verano ya no me congrego tan bien. ¿Y por qué? Es que hay mucho trabajo. Es más, hay gente, hermano, le digo que en el verano, los domingos va más a la playa que a la iglesia. Hay mucha gente, hermano. Tú dices, fulano se va de vacaciones por enésima vez. Es la 20ª vez que se va en este verano de 2 meses, de junio a julio. No, pues ya no fue a la iglesia ni un solo domingo de todo el verano. Y debemos de ser muy balanceados en eso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos oyeron la palabra de Jesús. Dice que 2 años estuvo esta iglesia en la escuela de Tirano. Esto no es una contradicción, ¿ok? 2 años estuvo en la iglesia de Tirano, 3 años en total estuvo Pablo en Éfeso, según Hechos 20:31. ¿Y qué pasó? Hacía Dios, dice, hermano, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermanos, este pasaje que sigue, pongamos un poco de atención, porque es uno de los pasajes que muchos usan, hermano, para hacer cosas extrañas en la iglesia o en las iglesias. Porque a primera vista, hermano, este pasaje parece un poco extraño, pero tenemos que entender una cosa. Lo que vamos a ver a continuación es una confrontación entre Dios y todas las supersticiones de la gente. Eso quiero que tenga usted en mente, porque hablamos de que esta gente es muy supersticiosa. Entonces tenga en mente que todo lo que va a pasar de aquí en adelante es porque Dios va a demostrar su poder para poder vencer las supersticiones que las personas tienen ya en Éfeso, que eran personas, hermano, dadas, hermano, a la magia, al ocultismo, a los amuletos, a los pergaminos mágicos, a las fórmulas efesias, como yo les comentaba. Pero dice que Dios hizo, hermanos, por mano de Pablo, milagros extraordinarios. Y lo que quiere decir es que aquí Dios, hermano, hizo milagros para comprobar que Pablo era su siervo y que el mensaje que Pablo estaba predicando era la verdad. Mire, de tal manera que se llevaban los enfermos los paños o delantales de Pablo y las enfermedades se iban de ellos. Ahora, pongamos atención, porque aquí no dice que Pablo estaba repartiendo, lea bien, paños y delantales. ¿Verdad que no? Léalo bien. Aquí no dice que Pablo llegó un día con una caja de paños y una caja de delantales. Los paños eran con los que él se limpiaba el sudor cuando estaba haciendo las tiendas, o quizás cuando estaba predicando, porque hacía un calor tremendo ahí en Éfeso. No tenían aire acondicionado. No es que Pablo llegó un día, puso su caja de 100 delantales, 100 paños y dijo, ahora sí, pasen, y se los untaba y él se los daba. No fue así. Fue que por allí estas personas tomaron estos artículos de Pablo sin que Pablo los haya mandado a hacerlo. Pero ellos estaban acostumbrados a este tipo de supersticiones, a creer que si una persona tenía un poder o un espíritu superior estaba con él, podía fluir por medio de esa persona un milagro o una ayuda a tu favor. Pablo era solamente el canal humano. Dios era verdaderamente el que estaba haciendo los milagros. Lea bien ahí, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No dice que Pablo hacía los milagros extraordinarios sin la ayuda de Dios. Esta gente, tomando estos paños, hermano, y estos delantales, entonces fueron sanados de sus enfermedades. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Por qué Dios está respaldando esta superstición? Porque acuérdese que ellos lo están haciendo movidos por la superstición, movidos por la magia, movidos por las fórmulas efesias y los pergaminos mágicos en los que ellos ya creían.
¿Por qué están siendo sanados? ¿Ok? En primer lugar, hermano, ya dijimos que no es Pablo entonces que los mandó a hacer eso. Entonces tenemos que entender así esta parte, hermanos. A pesar de que Dios no mandó a las personas a hacer eso, Dios usó eso. Porque en este caso el propósito de Dios era demostrar que el evangelio había llegado a Éfeso. Que el Dios de Pablo, el Dios que estaba con Pablo, tenía poder para hacer estos milagros. Porque ¿qué cree? Esas supersticiones, ¿usted cree que la gente de verdad recibía milagros? Claro que no, era solamente un negocio. Pero ahora sí, verdaderamente, cuando tomaron los paños de Pablo, los delantales de Pablo, allí sí sucedió un milagro extraordinario. Antes, cuando iban a comprar esos pergaminos al templo de Diana o a los lugares cercanos, no pasaba nada. Es como si Dios estuviera diciendo, si ustedes creen que al sanarse por medio de esta superstición que ustedes tienen, eso confirma que Pablo es mi siervo y que su mensaje es la verdad, yo lo sano. Y el Señor hacía milagros extraordinarios por medio de eso. Era algo como Dios en su misericordia adaptándose a las expectativas de ellos. No sé si me explico. Las expectativas de ellos eran, si esto es verdad, tiene que pasar algo extraordinario cuando usemos estos paños y estos delantales. Y Dios en su misericordia diciendo, por mi misericordia, por amor a Pablo, por amor al evangelio, por amor a mi hijo, entonces yo cumplo las expectativas de sanidad. Pero no es que esos paños tuvieran poder o esos delantales tuvieran poder, porque es precisamente de esas supersticiones que Dios quiere sacar a la gente de Éfeso, hermanos. ¿Entendemos? Los veo dubitativos. No sé si alguno de ustedes está pensando, voy a tener que ir a tirar el paño del apóstol o el delantal del apóstol fulano de Centroamérica que me lo dio aquella vez que fui a su conferencia. No sé, pero los veo pensativos. Pero esa es, hermano, la explicación que podemos encontrar, hermanos, para esta situación. ¿Es un pasaje extraño? Sí, es un pasaje que a primera vista resulta extraño. Que si no se le hace una exégesis correcta, cualquiera pensaría que el domingo puedo venir y traer mis paños y mis delantales. Bueno, si me lavan la ropa sí se las traigo, pero hermano, hay gente que tomando pasajes como estos creen que esto es algo que Dios mandó hacer a Pablo. No, es que en ningún momento dice que Dios mandó hacer esto, ni que Dios dijo, este es un método a través del cual a mí me place que la iglesia lo siga practicando para que yo pueda sanarlos. Claro que no, porque Dios puede sanar directamente, hermanos. Pero usó medios secundarios en este momento porque había una razón primaria, y esa razón primaria era dejar en claro que el evangelio era verdad. ¿Tenemos otros pasajes como este? Sí. Ok. Pero antes, en Cristo, cuando viene la mujer que toca el manto de Cristo y es sanada, ¿se acuerda? ¿Salió poder del manto o salió poder de Cristo? Dice Cristo, salió poder de mí. Pero satisfizo al mismo tiempo la expectativa de la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Para demostrar entonces que él, hermanos, es el Hijo de Dios. Así es como tenemos que por lo menos, hermanos, entender esto. Y Lucas nos dice, y los espíritus malos salían. Lucas como médico diferencia entre enfermedades, aflicciones naturales del cuerpo y aflicciones sobrenaturales que tenían algunas otras personas que estaban poseídos por demonios. Pero en general, hermanos, en este punto, hermanos, hay una proclamación de la palabra. El apóstol Pablo proclama el evangelio en la sinagoga, se convierte en persona, se planta una iglesia en la escuela de Tirano. La iglesia crece, Dios hace milagros extraordinarios por medio de Pablo para confirmar que esa proclamación del evangelio es la verdad. Punto 2. Una imitación de la obra de Dios. Hechos 19. 13 al 17. Una imitación de la obra de Dios. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé
¿quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo que todos alguna vez hemos leído este pasaje y nos hemos reído, ¿sí o no? Por lo que le pasó a estas pobres personas. Es que si uno se lo empieza a imaginar, es un poco cómico al final, de que vemos, hermano, lo que les pasó a ellos. Dice que eran un grupo de exorcistas ambulantes, dice que eran judíos. En aquel entonces, hermano, todo el que tenía una enfermedad mental en el mundo antiguo, se creía que era porque estaba poseído por un espíritu malo que lo estaba haciendo entonces desvariar y divagar en su mente. Y había mucha superstición, inclusive los judíos estaban llenos de superstición. Note que estos eran judíos, no convertidos al cristianismo, pero supersticiosos, dándose a lo que era el exorcismo ambulante, que era muy practicado en aquel entonces. Mucha gente cree que los judíos, son esta gente de los más apegados a la Torá, hermano. Los judíos son ateos, no creen en el infierno. Muchos de ellos practican la Kabbalah y un montón de magia y de cosas esotéricas. Y eso ha sido así desde los tiempos antiguos. Se creía, hermanos, que cuando una persona estaba poseída por un espíritu, si tú conocías un espíritu o el nombre de un espíritu que fuera superior al espíritu que la persona tenía y tú invocabas al espíritu superior, la persona era liberada. Entonces es bajo esta creencia que ellos están entendiendo que Jesús, el que predica Pablo, es como un espíritu superior. Por todos estos milagros extraordinarios que han pasado, con todo esto de los paños y de los delantales de Pablo, Jesús es un espíritu superior. Agarramos a un endemoniado, no importa qué espíritu tenga, le invocamos el nombre de Jesús y ¿qué va a pasar? Se le va a salir el demonio. Eso es lo que ellos están pensando, porque esa es la creencia de ellos. Ese es el contexto histórico en el que ellos, hermano, están operando. Por eso es que dice, ellos hasta usan esta fórmula: os conjuro por Jesús. Y es que estos, los que están buscando, hermanos, es beneficio personal. Estos no son cristianos. Esos están haciendo esto por fama, por beneficio personal, por vanagloria. Lo mismísimo que le pasó a Simón el Mago, Hechos 8:18. ¿Qué le pasó a Simón el Mago cuando vio el poder del Espíritu Santo obrando sobre los apóstoles? ¿Qué les dijo? Aquí hay dinero, véndanme el poder de Dios para que esto que ustedes hacen yo también lo pueda hacer. Y Simón el Mago no era cristiano y estaba buscando, hermano, beneficio personal. Y estas personas, tras ver el ministerio de Pablo y el poder de Dios obrando en él, dijeron, pues yo quiero lo que tiene Pablo. Pablo tiene a Jesús y él lo invoca y los espíritus salen y están buscando entonces, hermano, hacer eso. Dice que eran 7, hermanos, ponga atención al número, hijos de un tal Esceva, que se decía que era jefe de los sacerdotes. Hay gente que cree que realmente este título no es verdadero. Este hombre realmente estaba diciendo que era familiar o relacionado con los sacerdotes porque le daba un cierto estatus. Todo lo que fuera judío o cosas que estuvieran escritas en hebreo les daba un cierto estatus en aquel entonces a las personas. Tenían como ese apego, más o menos como el apego que los judaizantes tienen hoy a lo hebraico, de decir, ya no voy a decir Dios le bendiga, voy a decir shalom, porque eso me hace más espiritual. Hay personas que tienen ese entendimiento, ¿no? Y muchos no dicen ni shalom, dicen chalón. Pero hermano, eso mismo, hermano, operaba ya desde el siglo I. Y este tal Esceva como que dijo, yo soy familiar de los sumos sacerdotes, pero realmente estaba buscando solamente un estatus. 7 hijos de él entonces, hermano, se pusieron a tratar de echar fuera a un demonio. Y el demonio habló. Y el demonio les dijo, escucha, el demonio les dijo, respondiendo al espíritu malo, después de que dijeron, te conjuramos por el nombre de Jesús que salgas de él. Lo que menos esperaban es que este demonio hablara, hermano, con una voz de ultratumba. Y les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta gente, hermano, podían engañar al pueblo. Somos tremendos exorcistas. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el demonio no les creyó. Podían engañar a las personas, pero no engañaron al demonio. Porque el demonio resulta, hermano, que sí conoce muy bien a Jesús. ¿Usted se acuerda cuando Jesús llegaba a un lugar y había un endemoniado? El endemoniado venía y se postraba ante el Señor.
Y le decía, ¿a qué has venido? Has venido a echarme fuera antes de tiempo, a castigarme antes de tiempo. Pues los demonios creen en Dios, creen, conocen su nombre y tiemblan los demonios, hermano. Pero ustedes, les dice, ¿ustedes quiénes son? Y lo que les está diciendo aquí es, hermano, el demonio les dice, yo sé bien que ustedes no tienen el poder para echarme fuera. Eso es lo que les está diciendo. Yo sé bien que ustedes son charlatanes. No eran verdaderamente siervos de Dios, no tenían poder, hermano, para echarlo fuera. Entonces el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, imagínense esta escena, están los 7 hombres acá, y el endemoniado está allá en una esquina, ya en una postura como de una pantera, hermano, y dice, saltando sobre ellos y pudiendo más que ellos, los dominó a los 7, imagínense. Uno agarrándole un pie, otro una mano, ¿y dónde? Ese se zafaba, hermano. Y los rasguñaba y les rasgaba la ropa y les daba unos buenos golpes, cachetadas, patadas, de todo, hermano. Piquete de ojo. Un solo hombre, hermano, poseído por un demonio dominando a 7 hombres. 7 hombres es algo fuerte, hermano. Si a usted lo agarran entre 7 hombres, lo levantan en peso y lo tiran allá afuera, hermano. Así se lo digo, porque la fuerza de 7 hombres es bastante fuerza. ¿De dónde pues entonces este hombre tenía tanta fuerza para dominar a 7 hombres? Era una fuerza demoníaca, sobrenatural, no humana. En Marcos 5, hermano, dice que el gadareno en el verso 4 lo ataban con grillos y con cadenas. Y dice que despedazaba los grillos y las cadenas las desmenuzaba. Desmenuzaba, ¿usted sabe lo que es desmenuzar pollo? Que agarras el pollo así o el queso Oaxaca. Ese hombre, hermano, tenía una fuerza sobrenatural. ¿Y sabe qué dice el pasaje en Marcos 5? Que ningún hombre lo podía dominar. Ningún hombre. Pero vino un hombre que no era un hombre común y corriente a Gadara. Cristo. Y cuando Cristo llegó a Gadara, el endemoniado gadareno corrió y se postró ante Cristo, hermano. Y Cristo con una sola palabra, después de que el endemoniado le pidió permiso, déjanos ir a los cerdos, el Señor les dio permiso y punto. Se acabó. No hubo esa guerra, hermano, que muchos exorcistas hoy hacen y que acaban arañados y desnudos y avergonzados. Imagínese esta escena, hermano. Imagínese, por ejemplo, hermana, imagínese a su esposo que se cree un exorcista. Y usted lo ve que se está arreglando allá y ya se va. Y tú le dices, ¿para dónde vas? No, pues voy a ir a liberar a un hermano que está endemoniado. Ahorita regreso porque ando bien ungido. Y al rato lo ves que llega tapándose y corriendo, golpeado, arañado. Imagínese la escena, es cómica, hermano. Sería el hazmerreír por 3 años de la familia. Y eso fue exactamente, hermano, lo que le pasó a estas personas, hermano. Ahora, ¿cuál es la enseñanza detrás de este pasaje? Conocer el nombre de Jesús no es suficiente. Porque mucha gente dice, no, el nombre de Jesús, con que yo lo conozca ya con eso. No, tienes que conocer a Jesús. Ellos conocían el nombre de Jesús, te conjuramos por el Jesús, el que predica Pablo. Pero no conocían, hermanos, a Jesús, no conocían al Señor. ¿Cuáles son las armas del cristiano, hermano? Efesios capítulo 6, verso 10. Las armas del cristiano son la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la oración, una vida santa, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, todo ese programa de liberaciones que vemos en muchas iglesias creen que todo es demonio y quieren pasar liberando a todas las personas, inclusive a los mismos líderes dentro de la iglesia, hermano. Eso no está realmente, hermanos, en las escrituras. Hay un pasaje, hermanos, en Marcos 16:9, que el Señor Jesucristo echó fuera 7 demonios de una mujer. La mujer se llamaba María Magdalena. Y quiero que vean el contraste. En el pasaje que estamos viendo, un demonio golpea a 7 hombres. En el pasaje donde Jesús libera a María Magdalena, un hombre echa fuera 7 demonios. Imagínese el poder de Cristo, hermano. Todo lo contrario, hermano. Jesús jamás anduvo luchando, hermano, cuerpo a cuerpo con demonios. Ante su palabra, ante su santidad,
ante su deidad, se sometían y huían de delante de él. Y dice al final que todo esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y esto fue lo que preparó el punto 3, un despertar espiritual en Éfeso. Hechos 19, 18 al 22. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo que vemos en el punto 3, hermano, es un resultado de todo lo que ha pasado. Pablo predicando el evangelio en la sinagoga, plantando una iglesia en la escuela de Tirano, haciendo el Señor milagros extraordinarios por mano de Pablo, sanando enfermos, liberando endemoniados, y para terminar, el ver que todos los que trataban de imitar la obra de Dios, pero que no conocían a Cristo, realmente eran unos charlatanes, como estos falsos exorcistas judíos. Todo lo fue preparando el Señor, ¿para qué? Para que llegara un momento, hermanos, en que en toda la comunidad de Éfeso, hermano, hubiera un despertar espiritual, una convicción de pecado tan grande en las personas, que dice que venían y confesaban sus pecados. Imagínense, hermano, que las personas comenzaran a entrar aquí, hermano, por docenas de personas, y se postraran y comenzaran a decir: yo soy un borracho, voy a dejar de tomar, soy un adúltero, soy un fornicario, soy de lo peor, yo quiero cambiar, quiero entregar mi vida al Señor. Esa convicción el Señor la comenzó a poner, hermano, en miles y miles de personas en Éfeso, por el ministerio tan poderoso de la predicación del evangelio en la ciudad. Imagínense un avivamiento así, hermano. Deberíamos de orar que el Señor haga algo así. Se imagina que boom, un avivamiento, hermano, dentro de la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia cristiana del Señor, donde se predica el evangelio. Sería algo maravilloso. De hecho, no nos daríamos ni abasto, hermano. El otro día estaba oyendo una predicación de un pastor de una iglesia de sana doctrina, pero sucedió un fenómeno bien extraordinario en su iglesia, y es que en pocos días comenzaron a crecer a miles. Y dice que hasta tuvieron que replantearse toda la iglesia porque se les volvió un problema. Bendito problema, ojalá y lo tengamos un día. El problema de crecer explosivamente por predicar el evangelio sería muy bueno, ¿no? Y eso pasó aquí, hermano. Confesaban, dice, y dando cuentas de sus hechos: yo era adorador de esa estatua, de esa Diana, yo ya no voy a ir. Yo era el que compraba amuletos, ya no los voy a comprar. Yo era el que creía o yo era un criminal que venía huyendo de otro país a buscar refugio aquí a Éfeso. Yo confieso mis pecados ahora y me entrego a Cristo. Qué maravilloso es el evangelio, hermano, cuando produce ese efecto tan poderoso de transformar una vida. Y muchos, dice, que habían practicado la magia, traían sus libros, hizo un cerro de libros, hermano, y los quemaron. Y era tanto dinero que equivalían a 50,000 piezas de plata, que se cree que era, hermano, el salario de un trabajador promedio de 50,000 días. Imagínense. Estamos hablando, ¿qué? ¿Cuántos? Para 1,000 días, ¿cuánto es? Más de 3 años, ¿no? Ahora multiplíquelo por 50. ¿Es que 150 años? O sea, era un dineral. Y esto habla, hermano, de lo profundamente imbuidos que estaban en la magia las personas en Éfeso. Cuando vemos la cantidad de libros, hermano, que se tuvieron que quemar. Espero que aquí ya no haya evangélicos que se untan un huevo, hermanos, o que están quemando ahí sus palmas cuando no cesa la tormenta. No, hermano, los efesios dejaron todas esas fórmulas efesias. Si usted un día vio un hermano por ahí que: a ver, hermana, deme su mano, le voy a leer el destino. La línea de la vida está muy larga, dígale Efesio. Y crecía, dice, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hubo un despertar, un avivamiento. La iglesia se puso, hermano, llegó a un clímax espiritual. Pero le tengo una mala noticia. Cuando tú buscas esta iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, es una iglesia que había dejado su primer amor. Tuvieron un despertar, un avivamiento tremendo en su momento, pero después se volvieron fríos, se volvieron mentalmente y doctrinalmente eran correctos. Dice: has descubierto que los que se dicen ser apóstoles son unos mentirosos, pero has dejado tu primer amor. Se habían metido tanto en la obra del Señor que se habían olvidado del Señor de la obra. Hay que tener mucho cuidado,
Porque María, hermano, y Marta, las hermanas de Lázaro, reflejan que nosotros debemos tener las dos cosas. Trabajo fuerte en la obra, pero adoro a los pies de Cristo también. Y el resto, pues ya es simplemente un recuento de lo que pasó por la mente de Pablo. Pablo se propuso en espíritu, dice ir a Jerusalén, ir a Roma también. Y cuando vemos las epístolas nos damos cuenta que es porque Jerusalén había pobreza y Pablo quiere colectar una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y por eso vemos ahí mandando a Timoteo y a Erasto, pero él se queda todavía en Éfeso. Y es ahí donde lo encontramos en el sermón que viene. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.